abro el debate o las preguntas y tiene la palabra el doctor Manuel Torres. Adelante, doctor. Bueno, felicito al expositor, magnífica investigación, me parece muy aplicable, sobre todo para valorar las empresas si tienen una capacidad predecible, si tienen la capacidad para realizar alguna obra, alguna actividad. Aparte de eso, no sé si ya está escrito en algún texto, como un trabajo o como libro ya escrito. Si no, le pido que lo haga me parece, para que salga en nuestro boletín de la academia. Nos estaremos encantados que esté ese magnífico trabajo. Sí, mira, existe el trabajo mío llamado Experticia tiene dos cosas. Esta presentación y un texto que fue publicado por la UCLA, en la revista técnica de la UCLA, donde están las ecuaciones y explica un poco matemáticamente cómo se llegan a esos resultados, ¿no? ¿Cómo no? Miguel lo tiene, Miguel. Tiene el trabajo de la UCLA, ¿no? Sí, 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 yo lo tengo. Con mucho gusto yo lo puedo Puedes asumir. hacer llegar a ellos sin Sí, ningún sí, se lo vamos problema. a llevar a Carmelo o a Oscar, con mucho gusto. Uh-huh. ¿Alguien más quiere participar? Adelante, adelante, doctor Eduardo Bulos. Bien, muchas felicitaciones a esta interesantísima presentación. Y pocas veces he visto trabajo en esta línea, y sí, aunque he estado vinculado al tema de gerencia de proyectos y no había visto esta línea de trabajo, me parece muy, muy interesante. El, eh, el, eh, Nosotros escribimos, está publicado en el boletín de la academia, un trabajo sobre cómo avanzar en el futuro cuando haya que tomar decisiones sobre las obras inconclusas. Sería muy interesante que ustedes analizaran, allí se dan algunos criterios más en la línea de multicriterios para decidir sobre si se continúa o no alguna de las obras inconclusas que están en Venezuela en este momento. Pero tal vez sería muy interesante hacer o revisar ese informe, a ver de qué forma se podría aplicar o orientar o complementar o mejorar esa calidad del informe, combinando con estos elementos que se han presentado hoy e incluso con lo que ha manifestado el doctor Camacaro, que son alternativas a este mismo método con otras posibilidades probabilísticas. Existe un informe que no sé si lo podemos recuperar, porque como saben los informes de Delca son estrictamente confidenciales. Vamos a ver, pero allí se hizo un análisis, lo hizo un ingeniero industrial, sobre las vulnerabilidades del proceso constructivo de las obras de Tocoma. Bueno, en general estaba referido a la recuperación de las obras del Bajo Caroní y particularmente a la construcción de Tocoma. Allí había vulnerabilidades de mucho orden para cumplir con los tiempos, ¿no? A eso se refería el trabajo. Entre ellos, bueno, la procura, ¿no? La procura era un elemento clave, los tiempos en aduana, los tiempos para materializar el ingreso de material importado, los elementos de transporte, los elementos de las relaciones sindicales, los elementos que no se habían considerado en un proceso de aceleramiento del trabajo, con las implicaciones de incremento de costos en el trabajo nocturno o cosas como ese tipo, que ojalá pudiéramos recuperarlo porque puede haber algunos aspectos interesantes ahí para consideraciones de este tipo. Bueno, yo no vi en el análisis la parte correspondiente a la procura. Disculpen si acaso está considerado y fue que yo no me di cuenta en la presentación. Pero la procura suele ser uno de los cuellos de botella más importantes de los retrasos en obra. El otro punto es si pudiéramos hacer un trabajo prospectivo
sobre la posibilidad de cumplir el plan que ha presentado la Cámara de Construcción para la infraestructura en Venezuela a partir de empresas venezolanas en este momento, dado el elemento que acabamos de ver de la relación, de la importancia que tiene en la disminución de la experticia el tiempo transcurrido entre la última obra construida, aunque sea del mismo tema en el cual, vamos a decir, es una empresa constructora de carreteras que tuvo mucha experiencia, tuvo mucha experticia, pero tiene 10 años que no construyó una carretera, pues ya el método refleja que no va a poder ser calificada. Y eso va a ser muy importante, porque va a haber en el supuesto de que se logren conseguir los fondos internacionales, va a haber una competencia a mercado abierto y la capacidad venezolana va a ser muy escasa para poder participar. Y entonces va a haber un continuo reclamo de las empresas que quieren reposicionarse, pero que ahora adolecen de la experticia y eso hay que empezar a advertirlo, sobre todo a los políticos, que ese proceso puede manifestarse y puede haber algunas tensiones entre la llegada de empresas extranjeras y de las empresas nacionales que tuvieron la experiencia pero ya no la tienen. Y el otro asunto, pues, y disculpen que sea tanto, pero es que la presentación da para todo eso, es cómo se agrega la aparición de nuevos métodos y nuevos materiales de construcción cuando evidentemente por ser nuevos no hay experticia. Bueno, y lo último para terminar es si esto piensan ustedes que también se puede aplicar para la selección de consultores. Eso es todo. Bueno, respondo la primera pregunta con relación a la procura. Sí, es cierto, la procura tiene un peso muy importante. Desde que se inicia la necesidad en la obra y se hace la solicitud de materiales o de equipo y llegue a la obra, pues eso a veces hace perder muchas horas hombres, ¿no? Y eso es cierto, impacta bastante las obras. Pero en mi trabajo, yo antes de iniciar esta charla, hablé de que es una ecuación llamada éxito, donde hay varias variables. La primera variable es la experticia, que es una gran reductora de riesgos. Si la empresa no tiene experticia o know-how, que uno llama en inglés know-how, no va a tener capacidad de gerenciar, no va a tener capacidad de controlar su proyecto. Eso lo dice la experticia. Pero esa experticia, ¿qué me reduce? Me va a reducir el riesgo externo, el riesgo interno y el riesgo financiero. Una empresa con una buena experticia, es decir, con una gran capacidad reductora de riesgo, puede controlar todo eso. Entonces, la procura entra, y sí la tengo estudiada, en lo que llamo los riesgos internos de la empresa. Es decir, cuando una empresa hace una oferta, tiene que tener una estructura de campo que le garantice esa oferta en la ejecución. Y ahí entra la procura. Y también entra, o sea, la solicitud de la procura. Y también entra en los riesgos externos, que es las condiciones que el país tiene en un momento determinado, es el entorno externo a la empresa y que afecta a la estructura orgánica de la empresa. Es decir, si yo tengo una inflación, si yo tengo una deficiencia de mercado de materiales, si yo tengo donde hago la obra hay un problema sindical o hay huelgas sindicales, todo eso externo afecta a la matriz de la empresa, que es la que genera la oferta. Entonces, eso yo lo llamo riesgo externo. Condiciones externas a la empresa que la someten a un cierto comportamiento en la cual ella no tiene ninguna capacidad para actuar. Padece las consecuencias. Entonces, sí tengo la procura estudiada en esa cuestión. Igualmente, la parte del riesgo financiero, ¿verdad? También tiene que ver con la procura. Pues si yo tengo un problema de inflación, tengo un problema de flujo de caja, un problema que inclusive el cliente no pague de manera oportuna, somete a la empresa a un problema. Ahora bien, todos esos tres riesgos
que yo acabo de mencionar, la experticia es la gran mano, pues, ¿no? Porque yo con una buena experticia puedo reducir esos riesgos y puedo garantizar que la obra la voy a ejecutar. Si la experticia mía es mala, pues ni Bambarito, pues, ni la magia me lo va a resolver. Entonces sí está estudiado y buena observación, porque la procura en Venezuela es compleja, es difícil y es una variable que pesa mucho en la pérdida de horas hombre. Tener el material, los equipos, el mismo personal, la procura de personal durante las diferentes etapas de la obra. También depende del comportamiento sindical, si en la zona hay mano de obra calificada o no, si hay que traerla de otro estado al sitio de la obra. O sea, también eso es complejo. Entonces, eso sí está tratado en el estudio. En la experticia no, porque ella es la que va a reducir todo ese manejo que esté ahí. Si no tengo la experticia, no voy a reducir nada. Las manos en la cabeza y quebré la empresa, pues, ¿no? Eso es básicamente. ¿Qué más? Había otra pregunta ahí. La otra tenía que ver con la posibilidad de complementar el trabajo Ya le damos. sobre las obras inconclusas que presentó la academia. No, sí es posible. Esto es un sistema abierto, la experticia y el modelo es abierto, no se puede incorporar una cantidad de variables nuevas que pesen. Ella está hecha de tal manera que los mismos expertos pueden eliminar ciertas variables que consideren que no tienen peso y crear nuevas o quedarse con las que están ahí y que sí tienen peso, que consideren que son importantes. El modelo permite incorporar y desincorporar variables, ¿no? Eso lo permite, pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena su respuesta. Y Doctor entendemos Moro, a la orden. le faltó una tercera. Sí, Usted sí, dijo tres. Eran tres. Una era la a mí se me procura, olvidan. otra la conclusa y dijo otra de creo que sí era referente a la reconstrucción Yo me refería, la última era, cómo frente a los nuevos materiales de Así. construcción y nuevos métodos de construcción, que no, efectivamente, las empresas no tienen experticia, cómo se valora la incorporación de los nuevos materiales y los nuevos métodos de construcción que pudieran aplicarse en determinada obra, pero donde evidentemente no hay, justamente por ser nuevo, no hay experticia. Bueno, si no hay experticia, hay que comenzar a crearla. No hay otra manera. O sea, el manejo de nuevos elementos estructurales, nuevos materiales prefabricados o no, modulares, etcétera, etcétera, pues eso habrá que comenzar a que las empresas aprendan a manejarla y tengan un tiempo de formación, de aprendizaje para trabajar en eso. En Venezuela hubo en el pasado muchos modelos estructurales prefabricados, ya, y eran pocas, y fueron aprendiendo y llegaron a tener un buen rendimiento inclusive, pero eso se acabó, eso ya hoy día no existen hoy día. El túnel, lo que uno llamó el edificio tipo túnel estructural, que eran unos cajones y uno vaciaba todo aquello concreto. Bueno, eso hay un momento que comenzó a implementarse, se adquirió bastante experticia, hubo empresas muy buenas en eso, pero también con la paralización en nuestro país de la construcción ya eso dejó de ser. Cuando comencemos de nuevo hay que volver a adquirir esa experticia, porque tanto la gerencia como la mano de obra calificada ya no está y tenemos que volver a aprender. La ventaja de esos sistemas semi-industrializados es que el aprendizaje es rápido. Y entonces, bueno, eso nos permite, digamos, avanzar, pues, ¿no? Adquirir experticia en corto tiempo. Permiso, yo voy a tomarme la libertad de hacer el orden de las próximas intervenciones. Podemos hablar de el señor César Chacón, puede tomar la palabra, después Manuel Torres y por último Oscar González. Adelante, César Chacón. Abra el micrófono. El micrófono, Chacón. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Me escuchas, no? ¿Me Sí, buenas escuchas? tardes, sí, ¿cómo están? Qué tal, Eduardo? Te conocí hace 35 años, 40 No, años. Te bueno, visité junto con un amigo común ya fallecido, Alfonso Malaver. cónchale, vale.
Loco Malavé, cuando era mi jefe en Fumbici. que fue un bici, sí, vale, cómo no, vale. Eduardo, sí. Eduardo, interesantísimo tu trabajo. Mira, como contratista, te hago la pregunta, entiendo el enfoque, tratas de hacer unos conjuntos difusos, tratas de darle justamente, parametrizarlos y reducir justamente la apreciación subjetiva que puede haber en todo esto. Para el éxito, pues tú tienes una medida del éxito de la empresa basada en gran parte, basada en elementos propios de la propia compañía, su récord, su track record, cuánto se ha trazado antes, cuál es su récord de seguridad, cuál es la experiencia de los managers que está colocando. Ahora, no lo vi porque me tuve que salir un momentico, pero no sé, no sé si tienes como parte de la metodología la evaluación, la influencia del cliente. Porque por más experticia que tengas, por más ingenieros experimentados o gerentes experimentados que poseas, por más metodología que tengas de procura, si el cliente es irregular en los pagos, por ejemplo, que es nuestra vida del día a día en Bien, Venezuela y correcto. en otras partes también, ¿dónde queda eso? Porque eso hace que la obra indefectiblemente se atrase. Se atrase. Claro, hay una razón por la que te atrasaste, pero ¿dónde metemos eso en las variables? ¿Hay algún parámetro? ¿Le podemos poner esto, meterlo entre un par de corchetes y Sí, multiplicarlo por el factor cliente? sí. Ahí es lo que yo llamo el riesgo financiero. El riesgo financiero tiene que ver mucho, bueno, con la capacidad financiera de la empresa y las respuestas de las evaluaciones del cliente. Por ejemplo, si el cliente a ti dice, mira, yo te voy a pagar cada 60 días, es decir, tú me metes una evaluación del mes de producción y yo te pago en el siguiente mes. Pero cuando eso no se cumple por parte del cliente, ¿verdad? Ahí viene la catástrofe. Ya empiezas a someter a la empresa a un problema de liquidez y te va a afectar la producción y el impacto en el tiempo de la obra. Lo tengo en el riesgo financiero. Ahí tengo yo, o sea, ahí yo mido cómo la liquidez de la obra te impacta el tiempo de la ejecución de la obra. Ahí está metido de esa manera, pues, ¿no? Claro, yo te digo, o sea, no, cuando tú te sientas a hablar con una empresa y empiezas a meterte con los libros de contabilidad de ella, te cierran todo. No te quieren decir nada. Y en la investigación eso fue un problema serio. Yo pude, cuando tuve acceso a los trabajos y proyectos que yo hice, y a una o dos empresas de amigos míos, pero del resto ninguna me quiso hablar, primero, cuando pierden dinero, ¿por qué pierden dinero? Y cómo lo pierden, en qué fallaron. Y cuando ganan, ¿cómo lo ganaron? ¿Cómo hicieron esa ganancia? Y muchas veces yo pido la función de costo, cómo se comportó con el desarrollo de la obra y no me la dan tampoco. No me la dan. Pero entonces yo lo que hice fue, bueno, mira, hay un riesgo financiero. Ese riesgo financiero depende de la fortaleza financiera, de la palanca financiera de la empresa y depende del comportamiento del cliente con los pagos que se hagan adecuadamente, ¿no? Ahorita, tú tienes razón, ahorita en el país eso es pan caliente, pues ahorita te pagan lo que pueden y bueno, vente el mes que viene, mira, no me dejes el trabajo, continúa que yo te pago un poquito y eso, fíjate, inclusive yo estudié 30 proyectos y me quedé con 12 porque el resto son obras que se pararon por problemas financieros. Y yo te pudiera decir que la mitad de eso es por el cliente y la mitad fue por las empresas en ese momento, ¿no? ¿Cuál es el problema? Yo encontré dos variables muy importantes. Ahorita se gasta, ahorita no, antes que esta cosa llegara de que paró la construcción, hay dos variables muy importantes, que es cuando yo proyecto una obra que tengo mi curva S y tengo esa parte plana que tú viste, que es la máxima producción y el máximo consumo laboral, es el máximo desembolso de la empresa en ese momento. Y las horas hombres perdidas son dos variables que determinan el éxito, pesan muchísimo. Bueno, casi ninguna empresa mide las horas hombres perdidas. Por ejemplo, yo te voy a decir, cuando tú haces un PER o haces un programa de planificación, tu plan de trabajo, tú pones que trabajas 8 horas diarias, ¿verdad? Y tú, mentira, eso no es verdad. Cuando tú corres a las 7 de la mañana,
tú podrás decir que la obra toda, ella en su conjunto, arrancó a trabajar 20 minutos después. O sea, ya no es a las 7, ya es a las 7:20, 7:15 y 7:20. Se para a comer, a veces empieza que paran, quedan 15 minutos a mitad de la mañana. Para almorzar se despega 10 minutos antes. A la 1 nadie arranca a trabajar a la 1, sino a la 1:10, 1:15 trabaja. Y a las 4, a un cuarto para las 4 hay que sacar a la gente porque se va a lavar y todo porque ya terminó la jornada a las 4. O sea, cuando tú piensas, ahí tienes tú básicamente un 12% de pérdida de horas hombre. Casi ninguna empresa estima eso. O sea, las pérdidas, las interferencias, por procura, que ahorita tocamos el tema, por procura cuántas horas hombre se pierden. Por accidentes en obra. Cuando tú sacas eso, tú te das cuenta que estamos hablando de un mínimo de la mejor empresa en Venezuela, 25% de horas hombres perdidas. Eduardo, las obras los proyectos que analizaste fueron proyectos de tipo civil o fueron proyectos industriales o fueron mezclados. Básicamente industriales en su gran mayoría. Estudié 12 proyectos y de los cuales yo te puedo decir que 8 industriales grandes, inmensamente grandes. Era, tú no tuviste al comienzo cuando di una así informalmente. Yo entro a este proyecto, o sea, a hacer esta investigación grande. Voy a repetir rápidamente, porque la apertura petrolera desde 1996 al 2003, yo estuve metido, fue en José, ahí trabajando. Las empresas fracasaron. Ese cuento no se echó, pero la mayoría de las grandes empresas venezolanas fracasaron. Muchas tuvieron que vender activos para pagar a proveedores y pagar mano de obra, pasivos laborales. Entonces, eso me llevó a mí a estudiar todo este proceso, por qué nos pasa. Y si viene otra apertura petrolera en Venezuela, ¿verdad? Que a lo mejor viene, nos va a agarrar no confesado, porque hemos perdido experticia. Se nos fue mucha gente, las empresas se han paralizado, están un cuarto de máquinas las que todavía sobreviven de aquellas grandes empresas y vamos a estar muy expuestos a defender los intereses de nuestras empresas venezolanas y de nuestro cliente final, que es PDVSA, si se refiere a PDVSA, o una empresa grande de construcción. Y eso fueron 8 grandes obras industriales petroleras y 4 grandes obras medianas y grandes obras civiles, digamos de edificaciones, para comercio o para vivienda, que tuvieron una característica, arrancaron y terminaron. Yo rechacé las que se interrumpieron, arrancaron 3 meses después, volvieron a parar, porque ahí no había manera de cómo trabajar con la data y evaluar bien qué variables eran más fuertes que otras, ¿no? Entonces, ahí pues paré. Hice un filtraje. Ahora, esto sigue. Lo que estoy sacando es un abrebocado de que tenemos que considerar la capacidad real de la empresa cuando ella hace una oferta. No es lo que ella pone en un papel, porque yo puedo buscarme un buen planificador y me hace una curva de desembolso bonita y unos tiempos bellísimos, pero cuando tú dices, bueno, tú vas a tener una demanda máxima de horas, hombre, 600 trabajadores directos, 1000 trabajadores directos en un tiempo determinado, tú tienes esa capacidad de hacerla. Entonces sucede que no la tiene. Y cuando tú haces el estudio estadístico de ese tope máximo de la empresa, sucede que tiene 6, 7 años que no ha estado ahí. Entonces, su manejo laboral, su manejo de calidad, su manejo de procura, su manejo, pues está casi en el suelo. Tiene que arrancar, perdió la experticia y tiene que volver a construir. Y ya por ese simple hecho ya está atrasado. Ok, Eduardo. Tiene la palabra, te agradezco, Eduardo, la buena intervención y a Chacón. Doctor Manuel Torres, es su turno, que tiene la mano levantada. Sí, como no, hubo una pregunta de Eduardo que quedó en el aire, que era la aplicabilidad a las empresas consultoras. Creo que la respuesta es sí, Sí, siempre que se sustituya lo de obra por sí, estudio y proyecto. totalmente. Es que este modelo me llevó también tiempo, justamente para tratar de abarcar el abanico de obra, que va de los proyectistas, de los consultores y los ejecutores. Pero también en los ejecutores, que cuando una obra de esa arranca, son obras que tardan 18 meses, 24 meses, generalmente. Ese fue el promedio que me dio, de 18 meses a 24 meses.
Ese es un poco de gente metido en un campamento, metido ahí trabajando. Mira, eso es estresante, ¿no? Es difícil. Entonces, el método, yo tenía que crear un método fácil para poder comunicarme y que todos se integrasen en la discusión semanal. Nosotros tenemos generalmente, es una buena práctica que semanalmente se haga una evaluación de cómo va la obra desde el punto de vista de progreso, desde el punto de vista de calidad laboral, procura, etcétera, etcétera. Pues no, uno va midiendo semanalmente eso. Tú tienes que tener una herramienta fácil de manejar y de ahí sale la primera formulita, esa mágica llamada así, de la experticia, que es determinística, que la podemos aplicar rápidamente en una semana, evaluar y todo. Pues. Y aplicable a consultores, aplicable a proyectistas, porque también un proyecto, también ingeniería lleva tiempo, hay que controlarlo. También si tú vas a hacer puentes, tienes que tener gente con experiencia en puentes, en proyectos de puentes y también ejecución de puentes. Entonces sí, aplica para todo eso y aplica inclusive, repito que es muy importante, que no, eso no se le da importancia, la reunión en obra con el equipo de dirección de obra. Es fácil, es un lenguaje fácil para que todos entendamos. ¿De acuerdo? Si yo llego con una derivada, una integral, eso me matan, pues me dicen, está loco, pues, ¿no? Entonces tengo que llegar con alguien y con términos lingüísticos que todos sepamos manejar. Ok, Eduardo, tiene la palabra Oscar González y después Carmela Carri. Gracias, Miguel. Oye, interesantísima la presentación, corta, pero bien interesante, bien llamativa, ¿no? Y atractiva. De hecho, yo cuando vi el título y cuando vi el resumen, me imaginé otra cosa. Me imaginé el tema en el orden de lo subjetivo, ¿no? De la parte de la experticia, pero casi que le pondría una coletilla al título, la medición o la cuantificación de la experticia, porque creo que va en Es esa eso. dirección, ¿no? Entonces, y ya una de las preguntas que tenía, ya la respondiste, que tiene que ver, incluso a lo mejor le hubiera quitado lo de la construcción, porque eso limita un poco, digamos, ya sabemos que es a cualquier tipo, no digo yo de empresa, digo de proyecto, básicamente, porque creo que hay cosas que son generalizables, ¿no? Genéricas ahí, o Sí. extensibles, ¿no? Lo que te quería preguntar es si tienes noción, no sé si en Venezuela o en alguna otra parte del mundo, donde la medición o la cuantificación de la experticia se haya utilizado para la toma de decisiones, ¿no? Y que haya incidido y que haya, digamos, sido importante para la toma de decisiones a la hora de valorar o de ejecutar algún proyecto de cualquier tipo, civil o industrial. Esa era la pregunta que tenía, si había algún ejemplo del uso de este tipo de herramientas para la toma de decisiones que tú pudieses referir. Mira, yo no justamente hago este trabajo porque no encontré. Como lo estoy planteando, no encontré nada. No encontré nada. Si ustedes encuentran algo por ahí, por favor, déjenmelo para yo alimentar la cuestión. Me costó mucho porque esa es parte de mi experiencia basada en mis errores y mi deficiencia que yo viví durante muchísimos años en obras muy complejas desde el punto de vista de ingeniería, viendo las debilidades de la empresa y las mías también. Yo considero que nuestros posgrados en gerencia tienen que cambiar, hay que medir, hay que saber medir, son muy cualitativas nuestras gerencias, nuestra maestría, muy cualitativas y muy subjetivas en muchas cosas, pero no sabemos medir la potencialidad de una empresa en la cual uno trabaja. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo, ¿cómo se trabaja en Venezuela? La empresa tal grande, se ganó un proyecto en tal parte, entonces recluta a un gerente que no tiene, porque lo tiene ocupado en otra obra de él. Entonces, recluta gerente, recluta gerente de calidad, seguridad industrial y tal. Entonces, reúne a esa gente y la pone. Claro, tuvo el cuidado de buscar la gente que tuviera cierta experiencia. A lo mejor no experticia, sino experiencia. Y bueno, árame el equipo. Bueno, ese equipo no va a tener los logros en la primera obra. Hay que mantenerlo en en tres obras en adelante para que ese equipo tenga sinergia y pueda cumplir. Pero así trabajamos en Venezuela y eso es un punto débil nuestro porque la continuidad nos lleva al éxito. La continuidad de la gente, porque se están formando. En la medida que tú repitas ese equipo mejora. Aprendió en la obra anterior y va a mejorar en la segunda. Ahora, si tú te paralizas o, o lo que yo digo ahí, rotas el personal, eso es olvido. Eso es olvido. Entonces,
Yo creo que la continuidad es importante. El modelo este es un modelo para mí nuevo. Yo estoy poniendo lo que yo padecí, porque cuando tú estás en una obra de esta envergadura que tienes multa por entregar, tiene muchos enemigos, inclusive tu propia empresa que te contrata te cae a mordisco toda la semana. Mira, tenemos 2 puntos de atraso, ¿cómo superamos? Y el cliente por otro lado te está dando látigo también. Y después tienes conflictos sindicales, conflictos y tal. Mira, tú puedes ser un PhD en la universidad y te metes a gerenciar una obra petrolera grande, mira, y te quema. Eso es otra universidad, otro proceso, ¿no? De años. Voy a repreguntar rápidamente, en el caso de las empresas venezolanas Sí. que hacen IPC, ¿no? Ingeniería, Ajá, ajá, sí, sí. que las ha habido muy buenas en el sector petrolero, y tú referiste el caso de la apertura petrolera, esas empresas Inelectra, OTEPI, Yantesa, Termoconsul, OTEPI, a esas, Yantesa. a esas empresas les Se fue mal en pica. aquel momento, o sea, su nivel de experticia, ¿tú lo calificarías de deficiente o de insuficiente sería la palabra? La que yo califiqué, la que pude calificar, porque como yo estaba metido ahora en la ejecución de obra, claro, venían proyectos ejecutados por ellos, la que mejor estaba era en las obras que yo trabajé, que habían varios consultores, era Inelectra. Y Inelectra tuvo un buen nivel en un momento determinado en esa apertura petrolera. Ahora, todas esas empresas perdieron personal, trabajo, se fueron a menos. Ahorita yo dije, abriendo las charlas hoy, que si hay otra apertura petrolera nos agarran con los pantalones abajo, pues, ¿no? Y no vamos a saber defender el país y el proyecto que vamos a tener, porque esa gente viene entrenada, son multinacionales y vienen a ganar dinero. Y si tú no sabes neutralizar un reclamo, hacerle un seguimiento y sacar las fallas que tiene un proyecto determinado en un momento determinado, aclararlo y meter meter un reclamo oportuno, pidiendo más tiempo y dinero, esas cosas hay que aprenderlas también. Y eso es complejo también. Perfecto. Esa, Gracias. esa experticia se crea con el tiempo, con la continuidad. Cerrar una empresa consultora buena o una constructora buena, para mí es una pérdida patrimonial. Una empresa que tenga 30, 40 años siendo medianamente exitosa, eso es un patrimonio nacional. Que te maneje 300 personas, 400 personas, más todo el impacto en el mercado, todo ese desarrollo y ese conocimiento. Por eso es que hoy en día hablamos de administrar el conocimiento, para que no se pierda todo, pues hay que administrarlo, saberlo administrar. Que cuando tú te reduces, ¿cómo lo vas a administrar para que lo despliegues rápidamente? Pero hemos perdido mucha experticia y hay que diferenciar know-how. Experiencia podemos tener, pero experticia a lo mejor totalmente no. Pero yo creo que hemos perdido hasta el aprendizaje, pues, ¿no? También hemos perdido, ¿no? Adelante, Carrie. Gracias, Eduardo. Adelante, Carrie. Pues, en primer lugar, quiero felicitar esta iniciativa del grupo de trabajo de ingeniería, porque pues, nos enriquece realmente. Es una perspectiva interesantísima. Y lo que quería era algunas, digamos, preguntas muy simples, para no decir sencillas. En primer lugar, hemos visto, hablamos de una ecuación relativamente importante, pero hemos visto solamente la subecuación referida a la experticia. Ahora, digamos, en el proceso que estamos llevando, la posibilidad de completar el resto de la ecuación. Esa es la primera pregunta. En segundo lugar, digamos, pensando en el futuro que tenemos, es decir, más tarde que más temprano, lo que sea, vamos a tener que asumir realmente el proceso y sin duda alguna la construcción juega un papel importantísimo en todo proceso de recuperación porque abre empleo, es uno de las actividades más demandadoras, porque moviliza horizontalmente, es decir, territorialmente, probablemente no tanto como la agricultura que va hasta el último rinconcito, pero ciertamente tiene un papel importante en la motorización del desarrollo regional.
planteamiento era básicamente, primero, cuánto pesa en la competitividad de una empresa el factor humano. ¿Cuánto es la rotación de personal que ocurre dentro de las empresas y particularmente de construcción? Y el otro elemento, ¿cuántas son las empresas que tienen un entrenamiento permanente dentro de su propio equipo? Es decir, la formación permanente para poder acumular factores de competitividad. Y por último, el tema, dos pequeños comentarios. Uno, es posible, digamos, competir con empresas que están hoy en día en otro nivel de desarrollo tecnológico y, digamos, con nuevos modelos constructivos, con nuevas maneras de abordar el proceso. Termino con el tema de la descarbonización. ¿Cuánto pesa la descarbonización en esta ecuación? Es decir, Mira, hoy en día este es un tema fundamental para ser tomado en consideración. bueno, voy a decirme si me recuerdo todo. Con la primero es las otras variables de la ecuación, porque esta es una llamada experticia. Los riesgos externos los tengo casi listos ya. Cuando los tenga, pues Lo ponemos. se la presentaré a ustedes. Es interesante porque todos estos, los riesgos socioeconómicos y políticos, cómo me impactan la pérdida de horas hombre, por lo tanto, la eficiencia y el tiempo del proyecto. O sea, tengo esa simulación más o menos hecha. Lo que pasa es que cuando yo arranqué esta investigación, como nos pasa a todos cuando investigamos, que uno cree que tiene a Dios agarrado por la barra, pues no, yo esto lo hago en 6 meses o en 1 año y en 2 años, y sucede que te das cuenta, no es que tú tienes agarrado a Dios por la barra, es Dios te tiene a ti agarrado por la barra, pues entonces tú no te encuentras chiquito ante la expectativa que tú te habías puesto, y eso me pasó a mí con este proyecto. Fui ambicioso con el proyecto, inicialmente yo perdí 1 año para aprender en 1 año, romper con el esquema determinístico y empezar a hablar de incertidumbre, pues, ¿no? Perdí 1 año, hice como 200 ecuaciones y no llegué a nada con ellas determinísticas y tuve que romper el papel y arrancar de cero con otra visión matemática y de entender el problema como era realmente. O sea, yo vengo de la regla de cálculo, fíjate tú, de la regla de cálculo cuando estudié en la universidad, pues tuve que pasarme por todo ese bichero para llegar entonces ahora a entender que es otra cosa lo que tengo que investigar. No fue fácil, pero sí me falta 1, 2, 3 variables más. O sea, la experticia, los riesgos externos, los riesgos internos y los riesgos financieros. Entonces, los riesgos externos son interesantísimos porque yo estoy tratando, fíjate tú, existe una cláusula en los contratos, en obras medianamente, en todas creo yo que está en la construcción, se llama fuerza mayor. Esa fuerza mayor es que cuando hay una huelga nacional, hay un nuevo contrato colectivo en la construcción y se para la obra, pues entonces el cliente dice yo no asumo esos costos porque es un elemento externo a mi condición de cliente y la constructora dice, bueno, tampoco soy yo, pero quien más pierde es la constructora generalmente, porque ¿qué hace la constructora? Tuvo 3 meses parado por un conflicto nacional. Bueno, 3 meses de nómina, redujo el personal y volver a arrancar, perdió experticia y perdió muchas cosas y perdió dinero también. Entonces, ese riesgo externo es muy interesante. Yo estoy ya haciendo el paper matemático para exponerlo en la UCLA y ya tengo una presentación casi elaborada también. Se las haré llegar para que ustedes la analicen. Como digo, esto está en pleno desarrollo. Yo quisiera que la construcción arrancara otra vez en Venezuela para yo poder entonces afinar estas cosas. O sea, que son modelos que van cambiando, ¿no? Que en la medida que esto se va acomodando y hay más dinamismo, tú vas mejorando esos modelos, ¿no? Uno aprende. Te estoy respondiendo en la primera pregunta. La última pregunta que hiciste, que me acuerdo, creo que la contesté, con estos nuevos materiales, las nuevas sistemas constructivos y todo, hay que crear experticia, hay que crearla. O sea, las cosas nuevas hay que conocerlas y aprender cómo lo manejo, pues, ¿no? Creo que esa es la pregunta, la última. Mira, con estas nuevas cosas de la construcción, los nuevos materiales, los nuevos normativas, procedimientos, bueno, hay que aprenderlo.
hay que aprenderlo. Ahorita en Venezuela no es el momento de aprender, lamentablemente. Es el momento de luchar para que la construcción vuelva otra vez a agarrar empuje. La otra eran tres, ¿no? Bueno, hice una pregunta sobre el tema de la rotación de personal y la formación. Ah, correcto. Sí lo tomo en cuenta. En la ecuación de aprendizaje tenemos la repetición, que es muy importante, los logros, que es lo que tú aprendes y lo consolidas, ¿no? Como objetivo. Y tiene lo que yo llamo el conocimiento retenido, que justamente habla del tiempo de paralización de la empresa y la rotación de personal. La rotación de personal, mira, te pesa a ti en la productividad al orden del 60 y 70%. Y la empresa que tiene más rotación es la menos eficiente. Claro. Las empresas que tienen más continuidad y menos rotación son las especializadas y son las más eficientes. O sea, hay que ser especialista. Las empresas toderas que hacen de todo, que rotan muchísimo personal y lo que tienen es una pequeña estructura matriz, y cuando ganan una obra empiezan a reclutar personal y tienen un maestro y dos o tres más y tal. Bueno, eso no cumplen. El 100% de lo que yo estudié de eso no te cumple. Hay que especializarse. O sea, parte de la experticia es te lleva a la especialización y a la continuidad. Te lleva a la repetición, te lleva a un aprendizaje continuo. Hubo una pregunta que me hicieron. El 97.3% de las empresas de construcción en Venezuela, en su mejor momento, no invierten en mejora de su personal. No invierten en capacitar al personal en Venezuela. Y eso es un gran drama. Nosotros no hacemos uso de las universidades, no hacemos uso del colegio de ingenieros para que se capaciten a nivel de dirección de sistemas de calidad, seguridad integral, y también cursos medios, porque los cursos medios a lo mejor son hasta mejores, porque la gente los puede hacer. De repente hacer una maestría, hacer un doctorado, pues te quita mucho tiempo y casi nadie lo puede hacer después que tú arrancas a trabajar, a menos que estés dedicado a la academia. Esa es otra cosa. Pero cuando tú estás metido en el barullo de la construcción, lo importante es crear cursos pequeños, sistemáticos y continuos. Que tú, por ejemplo, te voy a decir un problema grave. Casi ningún ingeniero civil, casi ninguno, yo te puedo decir que el 99% no sabe de soldadura. Y hacemos estructura soldada. Tú te pones a hablar con una persona experta en soldadura y le da un baño al ingeniero civil, pero un rolo de baño. Yo tuve que aprender eso y normas porque estaba metido en la petrolera para poder gerenciar. Pero te puedo decir de que las obras que yo estudié fuera del ámbito petrolero, ninguna tiene control de calidad aceptable con la soldadura. De repente tiene un buen diseño, una buena junta, un buen comportamiento dúctil de la cuestión, pero eso hay que construirlo. Y en la construcción no se sabe de soldadura. Hay un problema grave con eso. Ok, Eduardo, por aquí te felicitan. Yolanda Medina Arévalo dice: felicitaciones, una presentación concreta y una herramienta práctica y de factible aplicación. Enhorabuena. Gracias. Yo quisiera saber si hay alguna otra intervención. En caso de que no haya otra intervención, el doctor Eduardo Burós hará el cierre de este evento. Bueno, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchas cosas interesantes. Pero antes de cerrar, yo tenía pendiente una pregunta adicional, que es el problema del mercado. Cuando tuvimos la apertura petrolera, el mercado parecía ser muy grande, pero era tal vez insuficiente para generar la especialización que se necesitaba. PDVSA ensayó muchas formas de trabajar. Primero pidió que se crearan empresas multidisciplinarias y empresas especializadas. Después pidió que las empresas especializadas, las empresas se integraran en las grandes empresas multidisciplinarias. Entonces tuvimos que hacerlo a muchas empresas.
y finalmente pasó a los IPC, y entonces eso provocó que yo vengo del mundo de la consultoría, por eso mi pregunta anterior. Entonces cuando las empresas de consultoría se debilitaron, porque por supuesto las empresas constructoras son muchísimo mayores que las empresas de consultoría, en los casos de los IPC. Y finalmente llegamos a la parte de commissioning, que entonces empieza el problema de que ahora se necesita la experticia en arrancar obras. La planta, sí. Entonces, sí, el commissioning, ¿no? Sí, sí. Ese periodo final, Sí, sí. y quién sabía de arrancar obras. Entonces, todas estas cosas y toda esta experiencia tan interesante que usted ha analizado, me parece que nos tiene que brindar un camino para lo que acaba usted de nombrar, con mucha insistencia, y que claro, lo prevemos todos, que eso es lo que va a pasar, que no hay capacidad en lo que se abre el mercado de la construcción, sobre todo un mercado que va a ser financiado y donde la capacidad de imponer normas va a ser muy pequeña, y de regular ese mercado, porque ese mercado va a estar asociado a las internacionales y a los inversores privados internacionales. Entonces, no auguro, yo desde ese punto de vista no veo mucho cómo nosotros podemos recuperar y tener una participación activa. Por eso este tipo de trabajo es tan importante. Yo lo invito a que lo presentemos en la Cámara Venezolana de la Construcción. Tendremos mucho gusto en oírlo allí, para estimular a que más personas empiecen a trabajar en estas ideas y se sumen ideas con las suyas, porque esto va a ser un verdadero problema para el país en el futuro, en cuanto se abre el mercado y se abran los capitales extranjeros y las multilaterales al financiamiento. Bueno, yo con esto concluyo dándole las gracias. Me han pedido que hable, ya yo no estoy siendo el presidente de la academia, pero con muchísimo gusto he podido dar estas palabras finales. Agradezco muchísimo a la Comisión de Actividades Académicas en España que me haya permitido hacer estas palabras finales, pero ahora soy miembro honorario de la Cámara de la Construcción, y desde allí también hago esta invitación, porque me parece que tenemos que empezar a discutir estos aspectos, porque van a ser cruciales en el desarrollo futuro de la actividad de consultoría y construcción en Venezuela. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por brindarnos estas nuevas perspectivas a todos los que trabajamos en estas materias, y que creíamos que sabíamos algo y hoy aprendimos muchísimas cosas nuevas. Muchísimas gracias a usted, doctor, y a todos los que están participando. Ok, Gracias a ustedes. damos por concluido este evento, agradeciendo a todos los asistentes su participación, al conferencista y a las autoridades y representantes de la Comisión de Actividades Académicas en España, de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat en Venezuela, y de la Asociación Hispano-Venezolana de Ingeniería y Arquitectura. De mi parte, agradezco la oportunidad de participar como moderador en esta conferencia. Buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Eduardo, Carmelo, Oscar, César, Saludos a todos y abrazo a todos. Yolanda, todos los que están aquí. De verdad que para mí fue muy interesante este encuentro. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.